Bienvenidos nuevamente a esta sección de Todos Juntos Aprendiendo, en donde pretendemos hacer un bonito podcast en donde en 3 o 4 corridos tumbados que hubieras escuchado de Peso Pluma te puedes enterar de las noticias más relevantes que han sucedido durante la semana en cuanto a la ciencia. En esta semana tenemos una interesante nota en donde se dice qué le sucede a nuestro cuerpo si dejas de consumir azúcar definitivamente, descifrar las diferencias que existen entre los transgénicos y los organismos genéticamente modificados, que últimamente vienen a colación justamente porque mucha gente se pregunta, pues, ¿qué onda con esto? ¿Cuáles son las diferencias? Y al consumidor final de estos tipos de semillas o de alimentos realmente te afectan, y el clima que nos espera en un futuro, debido a los modelos de contaminación o los niveles de contaminación existentes, si los días que vienen serían lluviosos, nevados o qué onda, porque pues incluso hoy en día pareciera que ya no existen las 4 estaciones, ya no existen temporadas de lluvia, sino simple y sencillamente sucede que o hace un montonal de calor o hace un montonal de frío, o en la mañana hace calor, en la mañana hace frío, etcétera. Estamos como en el meme de quítate la chamarra, ponte la chamarra, y sin más, pues vamos entonces a ver qué onda. ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo si dejas de consumir azúcar definitivamente? Lo primero que se tiene que decir es que no todos los tipos de azúcares son perjudiciales, y aunque los acompañen en alimentos ultraprocesados, estos sí pueden generar daños a la salud. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud aconseja que el consumo de azúcares libres represente menos del 10% de las calorías diarias que nosotros solemos ingestar, que una ingesta mayor sí podría llegar a desencadenar enfermedades, y en cambio el reducir los niveles de ingesta de azúcares que se pueden consumir puede generar más energía y una mejora en los ciclos del sueño. Para entender mejor estos cambios es preciso entender qué son los azúcares agregados o libres y en dónde se encuentran. Ok, los carbohidratos son unos nutrientes que se clasifican en complejos, es decir, que requieren mayor trabajo digestivo para su absorción, o simples, que se caracterizan por una rápida absorción. Ahora bien, entre los carbohidratos simples se encuentran justamente los azúcares. Entre estos, al incorporarse rápidamente dentro de nuestro cuerpo, pueden aumentar la glucemia en poco tiempo y en consecuencia proveer un sustrato para obtener energía rápida. Ahora bien, entre los azúcares simples que se incluyen, entre otros, la fructuosa, el azúcar que suelen contener las frutas y de allí su mismo nombre, la lactosa que proviene de las leches y a lo que mucha gente es intolerante, la sacarosa, el azúcar de la mesa, etcétera. Ahora, entre los azúcares libres se encuentran los monosacáridos, que son como las glucosas y las fructuosas. Estas suelen ser azúcares bastante sencillas, pues se componen de un anillo de carbonos y de algunos otros grupos de átomos. Azúcares más complejas suelen ser como la sacarosa o la lactosa o el azúcar de mesa. La lactosa suele ser una azúcar de 2 anillos de azúcar, que mucha gente que solemos ser nosotros intolerantes a la lactosa es que nuestro cuerpo ya no contiene lactasa, ya no produce lactasa, que es una molécula es una proteína que cataliza la ruptura de esa azúcar compleja. Este tipo de azúcares se suelen agregar a los alimentos, ya sean en bebidas, por los fabricantes, los cocineros o los consumidores finales, así como azúcares que están naturalmente presentes en mieles, jarabes, jugos de fruta, concentrados de fruta, etcétera, etcétera. La Organización de la Salud nos refiere a los azúcares de frutas y verduras, a los azúcares presentes de forma natural en la leche, porque no hay evidencia de estas azúcares que podamos decir que son de naturales sobre los efectos adversos al consumirlas. La sacarosa ha mostrado ser el más consumido por su efecto endulzante y es altamente usado en la industria alimentaria, lo que ha facilitado su consumo excesivo. Sumado a eso, se ha observado que el consumo de alimentos azucarados liberan neurotransmisores asociados al placer, lo que facilita la adicción a estos procesos de volverte adicto a estar consumiendo cada uno de estos. Los azúcares simples suelen aportar calorías que solamente con función energética. Cuando no logra usarse esa energía, se almacena rápidamente en forma de grasa corporal, altera la respuesta metabólica, que si es de manera sostenida, produce la resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, elevación anormal de los niveles de triglicéridos y diabetes mellitus.
Ahora bien, tomar en cuenta que una dieta en donde se limite el consumo de azúcares libres es importante, ya que una ingesta elevada de azúcares liberadas se asocia con una dieta malsana, obesidad, riesgo de contraer enfermedades no transmisibles y caries dentales. Dicho todo esto, ¿qué le sucede a nuestro cuerpo cuando dejas de consumir azúcar? En definitiva, cuando dejas la sacarosa considerando que se mantiene un equilibrio energético, los cambios son bioquímicos. El metabolismo energético se regula mejor, probablemente se sentirá mucho más energía, se tendrán menos ganas de comer productos azucarados, habrá una mejor regulación del sueño y a largo plazo una menor cantidad de grasa corporal. Por consiguiente, les se ofrecen evitar los productos ultraprocesados que en su mayoría contienen sacarosa o fructuosa como agregados, incluso aquellos que no son dulces ya que se usan como potenciadores de sabor. Preferir frutas enteras, no en jugos o no licuados, y no agregar azúcares a las comidas, particularmente en la dieta de los bebés o de los niños. La intensidad del dulzor se explica, se educa si comienza agregando en sus primeras comidas, cada vez se necesitarán un mayor dulzor para satisfacer esta cierta placer que producen los alimentos azucarados. Y a su vez, la Asociación Americana del Corazón sugiere revisar siempre la información nutricional y los ingredientes de productos, limitar el consumo de bebidas y alimentos azucarados y preparar productos en casa con menos azúcares añadidos. Por lo que se nota, lo que le podemos concluir que justamente el dejar de consumir azúcares en exceso o de una forma definitiva, una, no sería posible que alguien lleve una dieta 100% libre de azúcares, porque como hemos comentado, estas son tipos de moléculas que nos ayudan a obtener energía, que nos ayudan en nuestro día a día a obtener energía. Lo que sí realmente hay que evitar es el consumo en exceso y el consumo de los alimentos que se suelen llamar ultraprocesados, como por ejemplo todo lo que viene en empaques, todo lo que viene siendo como pan en empaques en sus distintas marcas que los producen y los venden, etcétera, porque todos esos pueden tener desde los cambios bioquímicos hasta afectaciones en las regulaciones de nuestro sueño o incluso el hecho de poder generar adicciones. Ahora bien, descifrando las diferencias entre los transgénicos y los organismos genéticamente modificados. Desde hace algunas ya décadas y no exento de polémicas, se han puesto sobre la mesa el tema de los organismos transgénicos, también llamados organismos genéticamente modificados. Normalmente no se suele entender por tales cuáles han sido o se suele tener más bien en la idea general que son alimentos desarrollados en un laboratorio a partir de la ingeniería genética o que incluso en algunos de ellos se suele buscar modificar finalmente algo sobre el consumidor, ya sea desde los genes o etcétera, o que si son malos o que si son buenos o que si deberían de seguirse permitiendo, si ya deberían de ponerse regulaciones, etcétera. Para empezar, lo primero que hay que hacer es definir términos. Desde un punto de vista técnico, un organismo genéticamente modificado es aquel en cuyo material genético ha sido alterado artificialmente por la mano humana. Es decir, cualquier ser vivo cuyo genoma sea distinto al organismo silvestre del que procede y cumpla con la condición de que esas diferencias genéticas son producto de la intervención humana, se considera un organismo genéticamente modificado. Se puede hacer cuando nosotros desciframos el genoma de algo, cuando nosotros desciframos esa información que se contiene dentro del ADN, se puede acceder a la información en donde en ciertas partes de ese ADN se pueda modificar algo, por ejemplo, hacer las plantas mucho más resistentes a las sequías, que se requieran mucho menos agua, que sean mucho más resistentes a largos periodos de sol, que sean más resistentes a bajas temperaturas, etcétera, que estos son problemas que suelen aquejar con frecuencia a los campos en donde se producen todas ellas y pues en algún momento poder hacer cambios dentro de ese mismo ADN, dentro de ese mismo genoma. Por otro lado, los productos transgénicos es un organismo que presenta genes que pertenecen a otras especies distintas a ellos. Por ejemplo, tenemos algo que es el arroz dorado, que es una variedad transgénica de arroz a la cual mediante ingeniería genética se le ha introducido un gen perteneciente de una bacteria capaz de sintetizar precursores de carotenos, lo que convierte el grano de arroz en una fuente rica en vitamina A. Es un resultado muy beneficioso en zonas con deficiencias nutricionales y además de esta vitamina
porque los alimentos ricos en ella no están disponibles, en donde pues el arroz es un alimento básico. En este escenario que acabamos de comentar, la conexión entre organismos genéticamente modificados y organismos transgénicos parece casi indisoluble. Al fin y al cabo, si introducimos artificialmente en un organismo un gen propio de otra especie, estamos modificando su genoma, pero no siempre las cosas son así de sencillas. Ahora bien, algo que suele estar mucho más a la vanguardia es que existen distintas formas de modificar genéticamente organismos y transgénesis es solamente una más. Otra manera que cada vez presenta un mayor potencial es la edición génica. Esta técnica emplea un sistema propio de bacterias denominados CRISP por sus siglas, capaces de modificar en vivo fragmentos de genoma cortando y copiando o alterando el genoma de células del ser vivo en cuestión en tiempo real. Este descubrimiento de los CRISP, o que se suelen llamar tijeras moleculares, fue incluso tan importante en su momento que fue merecedor de un premio Nobel. Mediante las técnicas CRISP no se incorpora ningún gen perteneciente a otra especie, de modo que el organismo resultante no es transgénico. En todo caso sería un organismo genéticamente editado. Otras formas de alterar el genoma de una especie consisten en bombardear semillas con radiación ionizantes, produciendo mutaciones en sus genes. Cuando esas semillas germinan, algunas pueden adquirir ciertas características deseables y serían seleccionadas por ello, y también se pueden inducir mutaciones tratando a las semillas con determinados productos químicos. Estas técnicas, que llevan aplicándose desde las décadas de 1950, se denominan mutagénesis e inducida, y aunque los resultados son mucho más aleatorios, los transgénicos o las ediciones génicas están dirigidas de la forma muy específica. Se pueden aplicar rápidamente sobre una gran carga de semillas en muy poco tiempo. Es decir, en este último caso que nosotros acabamos de mencionar, la gran ventaja que nosotros alcanzamos a tener es alterar de forma rápida y relativamente sencilla una gran cantidad de semillas. Ahora bien, hay muchas otras más formas aún más antiguas de la modificación genética artificial que no implican transgénesis. Eso quiere decir la selección artificial o la hibridación, que son técnicas que se desarrollaron desde los humanos, que llevan empleándose desde el nacimiento de la agricultura hace por lo menos 10 milenios, y con los animales antes. Esas técnicas de selección artificial o de selección humana quieren decir que nosotros vamos obteniendo poco a poco las mejores semillas, las mejores frutas, las más grandes, las más ricas, las más jugosas, y poco a poco vamos haciendo que exista una nueva especie de ello. Un gran ejemplo es el elote. El antecesor del elote es conocido como el teocintle, una pequeña rama escuálida con apenas unos pocos granos que poco a poco se fueron seleccionando y plantando. Las más grandes, las que tenían más granos, las más grandes, las que tenían más granos, y ahora tenemos algo conocido como el elote, que ya es muy lejana a lo que nosotros podíamos haber conocido como el teocintle. Ahora bien, aunque parezca poco relevante, estas técnicas son lo que han hecho que hoy en día tengamos distintas especies, como hemos comentado, y no únicamente de verduras o frutas, sino de animales, por ejemplo, perros, ovejas, maíces, muy distintos entre las especies silvestres de las que descienden, por ejemplo, de lúbulos, muflones o lo que ya hemos hablado nosotros, teocintles. En casos extremos, como el trigo moderno, se trata de formas híbridas que simplemente no existen en la naturaleza, aunque con un método muy rudimentario e ignorado en los principios de la genética. Lo cierto es que el ser humano lleva milenios de modificando los genes de plantas y animales que han estado a su cargo. Esto no es realmente nada nuevo de lo que hablamos de que si la transgénesis o todo eso. Es algo súper mega antiguo, por lo que acabamos de comentar. Actualmente casi todo lo que comemos, exceptuando los productos silvestres, las setas recogidas en el campo, la caza y en cierta parte la pesca, están modificados genéticamente por la mano humana. Ahora bien, los seres humanos tampoco tenemos la exclusividad dentro de estos procesos. En realidad hay determinados virus con la capacidad de transportar genes o fragmentos de genes de unos organismos a otros que pueden ser de especies distintas. Algunas bacterias también tienen la capacidad de transmitir genes a otros organismos. Si estos genes importados de forma natural se asientan en el genoma del organismo receptor y se transmiten a su descendencia, tendremos entonces organismos que, sin la intervención del ser humano, han adquirido genes de otras especies. Serían organismos transgénicos de origen natural. ¿Ok? Muy bien. Puede parecer que hablamos de unos casos bastante, pero
Para nada más lejos de la realidad, hasta un 5% de todas las plantas cultivadas y de buena cantidad de especies silvestres presentan algunos genes pertenecientes a bacterias del género Agrobacterium, que se han obtenido naturalmente sin la necesidad de la intervención humana. En el primer caso descrito de este particular fenómeno es el boniato. Por hoy sabemos que muchas otras plantas comparten esas condiciones. Plátanos, cacahuates, arándanos rojos, cerezas, lúpulo e incluso el té son organismos cuya transgénesis es natural y no procede de la modificación genética en plantas silvestres, que se pueden decir en especies transgénicas o organismos genéticamente modificados. De hecho, si echamos la vista atrás en el tiempo, observaremos que a lo largo de la historia de la evolución, esta transferencia horizontal de genes entre especies y otras han resultado en múltiples ocasiones. Resulta bastante verosímil asumir que la mayoría de esos linajes, si no es que todos, a lo largo de la historia de la vida han recibido genes pertenecientes a otras especies. Ok. La pregunta es, ¿somos entonces todos los organismos vivos transgénicos? La respuesta rápida, probablemente. Las respuestas que podemos tener a que si estas modificaciones genéticas pueden tener o llegan a tener alguna adversión, algún efecto negativo hacia los consumidores finales, pues es muy poco probable que llegue a suceder. Realmente, como comentamos, desde la intervención humana o desde la intervención totalmente de la naturaleza por la adición de genes por algunos tipos de bacterias, es algo que está presente, es algo que siempre va a estar presente. Y pues bueno, más allá de debatir que si están o no están, el hecho es que se necesitan. El hecho es que pues del planeta tan acelerado en el que vivimos, es necesario que los cultivos que se llevan a cabo, pues, se lleven a cabo con alta eficiencia. Y para ello pues se necesitan hacer algunos tipos de mejoras en los plantíos, que bien en todas formas y de todos lados van a seguir existiendo estos plantíos en donde pues puedan llevarse sin especies transgénicas, sin especies totalmente endémicas. Desafortunadamente muchas veces las especies endémicas suelen tardar mucho tiempo más en producirse. Ahora bien, hablando del clima que nos espera para el futuro, un estudio recientemente publicado en la revista Journal of Hydrometeorology ha revelado conclusiones alarmantes sobre el futuro de las precipitaciones en Estados Unidos y en el noroeste del Pacífico. Así, un equipo de investigadores de la institución Scripps de Oceanografía de San Diego y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley ha predicho que uno de los peligros, días de lluvia o nieve extrema podrían convertirse en habituales para finales del siglo. Y aquí queremos recordar que todas las referencias que se han utilizado para comentar los podcasts siempre se van a poder llegar a obtener al final en comentarios en la caja de descripción. Días más húmedos y con poca nieve. Las investigaciones muestran que para finales del siglo los días de mayor lluvia y nieve serán entre un 20 y un 30% más húmedos que la actualidad. Para poder llegar a esta conclusión, los expertos analizaron un conjunto completo de datos de 30 terabytes llamado Localize Contours Analogous Version 2, en el cual pudieron examinar los patrones de temperatura y precipitaciones a una escala aproximada de 6 kilómetros. A diferencia de los modelos climáticos actuales, que revisan regiones que van de 50 a 250 kilómetros, este nuevo conjunto de datos ofrece una vista mucho más granular de los patrones climáticos en Estados Unidos, proporcionando información valiosa para las plantificadoras locales. Con este conjunto de datos se puede observar los impactos de cambios de diferentes patrones climáticos en los Estados Unidos a un nivel extremadamente granular. Comentaron los investigadores. Se ve que es probable que ocurra mucho más clima extremo en el futuro, y al observar los patrones climáticos reales, se muestran que los cambios en las precipitaciones extremas serán en realidad más extremos de lo subestimado previamente. Administradores y planificadores de la Tierra deberían esperar más extremos porque en los próximos años así puede ser. ¿Cómo funciona este proyecto? Las producciones sobre esto cubren 48 de los estados inferiores de Estados Unidos, al sur de Canadá y al norte de México. El conjunto de datos de base se basa en más de 70 años de datos meteorológicos, incorporado 27 modelos climáticos actualizados en el proyecto de intercomparación de modelos acoplados. Se ha dedicado mucho esfuerzo a mejorar las representaciones de los días húmedos extremos, lo cual es importante para comprender tanto la probabilidad de inundaciones como la disponibilidad de agua para uso agrícola y comercial y residencial.
Las proyecciones climáticas hechas por este tipo de modelos ofrecen información diaria hasta finales de siglo para 3 escenarios diferentes de emisiones de gases de efecto invernadero. El conjunto de datos estará disponible gratuitamente. La presente investigación respalda a los científicos del clima predicho durante mucho tiempo. A medida que el mundo continúa calentándose, los eventos climáticos se volverán cada vez más extremos. Ahora bien, comprender la naturaleza cambiante de la precipitación y la frecuencia de los eventos extremos es valioso de dos maneras. Uno, para construir nueva infraestructura en el futuro, y en el otro para comprender los impactos sobre las instalaciones existentes o que ya existen, concluyen los expertos. En esta última, pues bueno, lo que se salva como conclusión a mi punto de vista es que los eventos climáticos se vuelven cada vez más extremos y pues es algo que podemos esperar para el futuro. Ahora, pues bueno, desde el día de hoy creo que como se menciona siempre y en muchos momentos, es importante que se haga uso de una mayor reducción entre entre los caminantes, entre muchos otros, y pues poder salvar en medida que sea posible estos cambios climáticos tan extremos que pues el día de hoy tenemos la advertencia de que pues cada vez serán más pronunciados. Hasta aquí queda este pequeño breviario de noticias. Entonces, esperamos en comentarios, esperamos en todas nuestras redes sociales para poder continuar con esto. Yo soy su tío Chavita y están en el proyecto Todos Juntos Aprendiendo. Nos vemos en la siguiente.